Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más aquí como siempre a Madrileños por el Fútbol en RFFM Play, en el canal oficial del fútbol madrileño, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y aquí como siempre, desde el Ernesto Cotorruelo, nos dirigimos a un país que allí tenemos otra madrileña más que está jugando al fútbol. Y para comentarlo conmigo, que lo tenemos con quehaceres de la Federación, hoy no lo tenemos por aquí, pero como siempre a disposición, Borja Casado. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Pues bueno, encantado de estar una semana más. Ya creo que programa número 64, el 28, el 28º que hacemos juntos. Aunque bueno, es verdad que en estos 28 de la tercera temporada en alguno he tenido que hacer novillos, pero bueno, Bueno, no pasa nada, contento. Borja. Qué barbaridad, Y, y- 28, ¿eh? y volvemos. Sí, sí, todavía estamos en el mes de mayo, ¿eh? Nos Qué queda todavía barbaridad. junio por delante para cerrar la temporada. Y nada, volvemos a un país donde ya hemos estado y donde tú eres mucho mejor conocedor que yo de sus estados, Bueno, valga la redundancia, de sus ciudades, capitales y demás. Y bueno, estamos con una jugadora, con Isabel Navas, portera en su equipo, en el equipo de su universidad. Y bueno, con pasado en el Madrid Club de Fútbol Femenino, incluso en primer equipo. Y bueno, mejor que nos cuente ella. pues vamos hacia allí, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí tenemos a Isabel Navas, ya la tenéis ahí arriba, jugadora del Western Illinois Fighting Leathernecks. Espero que lo haya dicho bien. Así que nada, Isabel Navas, bienvenida a tu casa, bienvenida a RFM Play. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, hola Borja, muchas gracias por tenerme. Borja, ¿qué es lo primero que le preguntamos a los madrileños, en este caso a nuestra madrileña? Bueno, pues lo primero, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte. Sobre todo, Isabel Navas, ¿de dónde es? ¿Madrileña de nacimiento de dónde? ¿Y dónde empezaste a jugar al fútbol? No sé si ya directamente de portera o como jugadora y luego pasaste a ser portera. Pues yo he vivido toda mi vida hasta los 18 años que me vine aquí en Rivas Vacia Madrid. Y yo empecé en el equipo del cole, nada, pues un par de añitos y luego ya me fui a la Meca de Rivas, que es el equipo del barrio, que era el equipo femenino. Y luego, al cabo de un año, ya me puse de portera y estuve allí un par de años, luego fui al Rayo y luego me fui al Madrid. Borja, ¿puede ser la primera madrileña que tenemos de Rivas hacia Madrid? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que la zona de Rivas no la habíamos tocado, no sé si Arganda del Rey, tendríamos que mirar, ¿no? Puede ser, En Garganta los sí que puede archivos. ser, pero Rivas todavía no, Pero, ¿eh? pero bueno, esa zona este no la habíamos tocado, es una zona también muy cercana al corredor de Henares, que bueno, que Sí, sí, por ahí como a pasa ti el te Jarama. gusta, ¿eh? Como te gusta a ti, Sí, Borja, esa zona, ¿no? Del corredor, ¿no? El Henares y el Jarama son zonas mías. Y bueno, me gusta además que nombre a un club como la Meca de Sí, Rivas, que es señor. un club pionero en el municipio, sobre todo en el fútbol femenino. Es verdad que ahora hay otros clubes a lo mejor más punteros, ¿no? Como la Escuela de Fútbol Rivas o el Rivas Fútbol Club, pero la Meca sí que es un club con muchos años, con mucha antigüedad, como la tuvo el Azpi Rivas ya desaparecido. Y bueno, pues me gusta que tengamos una canterana de la Meca. Y por cierto, Borja, si no me equivoco, presidente es el tío de Miquel Merino, jugador del Arsenal, Julián Merino, si no me equivoco. Eso ya, que me corrija Félix, que es de allí, así que sí, ¿no? Que me corrija si hace falta. Ahí ya me has pillado, ¿eh? Ahí me has pillado. No sé, pero Isabel, que ha estado en la Meca Rivas, la Meca de Rivas, que nos cuente un poquito esa experiencia allí. Pues la verdad es que fue bastante importante para su tiempo, porque fue en un momento en el que no había muchos equipos que eran puramente femeninos y hacer el cambio de un equipo del colegio, que era la única chica, a un equipo en el que éramos todos chicas, pues era un muy buen cambio y muy buena experiencia para empezar una carrera en ese Y, tiempo. y de ahí Isabel te llama el Rayo Vallecano, claro. Sí, estuve unos 3 años ahí en el Fútbol 7 y decidí hacer el siguiente paso a un equipo un poco más grande y el Rayo me quiso fichar y me fui al Rayo un par de añitos también. Borja. Bueno, antes de esa etapa en el Rayo también vamos a darle un poquito los créditos a tu cole, ¿no? ¿Qué equipo era? También por tenerle aquí presente en esta entrevista. Sí, yo siempre desde infantil hasta bachillerato he estado en el Colegio Santa Ana y San Rafael y donde estuve jugando en el fútbol sala los primeros añitos de primaria. O sea, tú has tocado todos los palos, Isabel. Fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11, ¿no? Todo. Sí, Pues ahí ese totalmente. recuerdo para el Colegio Santana y San Rafael de Rivas, ¿no? ¿Era también en Rivas No, o era en Madrid?
Es de Madrid Centro, es de al Ah, lado es en la calle O'Donnell, con Doctor Sí. bueno. Esquerdo. Bueno, sí, enfrente de la Casa de la Moneda, vaya. Sí, exacto. Eso es. Sí, ¿Y sí, te sí. tenías que hacer Y Rivas al, O'Donnell todos los días? al lado del Sí, Pirulí. todos los días por la mañana. Tremendo. Sí, bueno. A ver, la conexión no es mala, No es mala, por la pero ojo, A3 y demás, pero la subida de O'Donnell se pone bien por las mañanas, ¿eh? La subida de O'Donnell se pone bien bueno, pues ahí empezaste a jugar al fútbol sala. Además, el Pirulí cerca, enfrente, la Claro. casa de los Torrenos también, que a lo mejor Oh, qué han bonito. desayunado tus padres allí alguna que otra vez al llevarte al cole. Bueno, buena zona esa también, cerca del Gregorio Mm. Marañón, del Hospital Santa Cristina, de la Maternidad de O'Donnell. Hay que conocer un poquito Madrid también, y Gabriel. Televisión Española, si no me equivoco, también está ahí cerca. Eso Sí. es. La verdad es que, bueno, tendrás que hacerte ese viaje todos los días. Borja, empezamos con Rayo Vallecano, que hablábamos con Isabel. Se ha tocado los palos de la selección madrileña. ¿Por dónde vamos, Borja? Empezamos por el Rayo, si te parece, porque Vale. al final es un salto de un, con todo el respeto, ¿no? La Meca Rivas es un club modesto de barrio, a una cantera que en esa época pues era un club fuerte, ¿no? De Liga F, el primer equipo del Rayo. Sí, en ese momento el Rayo estaba en muy buen auge, sobre todo el femenino, en la cantera femenina también. La mayoría de veces la liga éramos o nosotras o el Atlético de Madrid, Ujú. porque en ese momento no había Real Madrid y demás. Entonces, sí, en ese momento era un salto a un club más potente, una potencia más grande con más oportunidades también. En esa etapa del Rayo, ¿te llama la selección de Madrid? La primera vez que me llama la selección fue en mi último año en la Meca, pero nada, Ostras. para un entrenamiento. Y luego ya en el Rayo ya empecé prácticamente casi todos los años yendo a alguna convocatoria con la madrileña. Borja. ¿Y qué tal esa experiencia? Porque al final, pues bueno, eres de Rivas, has defendido al club de tu ciudad, has jugado en el Rayo bueno, has tenido el privilegio de entrenar por lo menos, y no sé si también de disputar algún campeonato, de llevar las 7 estrellas en el pecho. Sí, la verdad fue una experiencia bastante importante, al menos el ir a las convocatorias de entrenamientos y algún partido. La única vez que fui a un campeonato fue el último año que pude con la sub-16, creo, o la sub-17, Sí, que sub-17 fuimos antes era así. que fuimos al campeonato, que las primeras fases fueron aquí en Madrid y encima una de las fases fue en Rivas, que fue increíble, pero no pudimos pasar a la fase final ese año, por desgracia. Entiendo 2018 aproximadamente, ¿no? Sí, creo que fue ese año, sí. Bueno, ya Y bueno, ahí. estaba mirando también, Gabriel, la Dime. Meca de Rivas en preferente, ahora mismo tercera. Yo creo que el año que viene estará en lunes Noche de Fútbol como equipo de autonómica, ¿eh? Así Si va que todo bien, sí. Si consiguen el ascenso, sí. Habrá que hablar también con la Meca de Rivas. Después del Rayo, Isabel, te llama el Madrid Club de Fútbol Femenino 2017. Ya estabas en tu etapa sub-17, ya casi, ¿no? Sería ya más juvenil. Hay que decirlo, tu contacto, estás aquí gracias a David Martínez Lobo, nuestro compañero. Sí. ¿Llegas con el de la mano o cómo te llega esa oferta del Madrid? Cuéntanos un poquito. Pues yo, mientras estaba en el Rayo, yo siempre soy una persona que soy muy abierta, entonces me gusta conocer gente y al final conociendo con otros entrenadores que a lo mejor se van a otros clubes, luego ponen buena palabra, pero sí, no me acuerdo exactamente cómo llegó la oferta, pero sí que me querían fichar y yo ya estaba preparada para dar más, pienso que podía dar más y el Madrid Club de Fútbol Femenino era un club solo femenino, entonces era algo bastante importante de formar parte y era también una de las grandes potencias y yo pensaba que mi nivel de fútbol estaba más acorde con el Madrid para poder seguir explotando todo mi potencial. Borja, la sensación que tengo con Isabel
es ambición. No sé si piensas lo mismo que yo. Sí, bueno, y como bien ella ha dicho, esa personalidad, ¿no? De querer conocer, de ser una persona abierta, de ser empática, de, ¿cómo decirlo? De ser extrovertida, ¿no? Porque muchas veces, ahora ya no tanto, pero hace unos años, al final el fútbol femenino pues no tenía tanto seguimiento, no había tantos equipos y, qué sé yo, un hipotético caso. En ese momento Isabel jugaba en la Meca de Rivas, tuvo la opción de jugar en el Rayo, pero a lo mejor le hubiera faltado ese incentivo, ¿no? De conocer gente o lo que fuera, y a lo mejor hubiéramos perdido una gran portera y una jugadora que con 22 años pues está desarrollando su carrera en Estados Unidos. No sé cómo lo ves tú, Isabel. Sí, yo la verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Borja. Al final yo siempre he sido una persona que también no soy una persona que me gusta estar como 10 años en el mismo sitio. Soy una persona que me gusta moverme y siento que cuando ya he dado todo lo que podía dar en un sitio, me gusta seguir teniendo esas conexiones, pero también ir a otros sitios para seguir ampliando mis conexiones y seguir mejorando como persona, como portero en este caso. Y tanto que mejoras, Isabel, que en el año, si no me equivoco, y lo estoy viendo aquí, no te voy a mentir, Sí. 19-20, debutas con el primer equipo del Madrid, ¿no? Más o menos estuve en el banquillo más que Ujú. debutar en el campo, pero sí, tuve la oportunidad de en esa pretemporada, el primer partido de liga, me dijeron que entraba en la convocatoria y podía estar en un partido de primera, en el banquillo, aunque sea. Joder, Borja, cuidado. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué partido fue en concreto? Si tuviste que viajar, si fue en Madrid, porque al final el Madrid Club de Fútbol Femenino ha tenido tantas sedes, el Canódromo, ahora Fernando Torres, también Luis Aragonés de Hortaleza, y bueno, no sé dónde te tocaría aquella vez. Sí, fue un partido en casa, creo que fue contra el Betis, y si ni Ujú. mal no recuerdo, y era en San Sebastián, Ah, en Mata Peñonera, que en también. Mata Peñonera. Me, Ujú. me lo había dejado yo en el camino, esa sede del Madrid Club de Sí, Fútbol Femenino. y jugamos ahí. A ver, cualquier jugadora sueña con estar en un partido de primera. Y siendo portera con 17 años, obviamente es complicado conseguir minutos, ¿no? Pero con 17 años, en una experiencia tal cual, así, en un estadio con bastante afición, era una experiencia maravillosa y que lo recordaré siempre. Además, creo que fue un partido bastante bueno que conseguimos ganar o empatar en el último minuto con un golazo y fue una experiencia maravillosa, ya te digo. Isabel, ¿cómo es estar en el banquillo y decir, madre mía, tengo a Paola Ulloa delante? ¿Qué se te pasa por la cabeza ahí? No sé si era Paula Ulloa, yo creo que sí era Ulloa por delante, Sí, en la 19-20. sí, era Pau. Yo, claro, esos últimos años siempre he ido con muchos entrenamientos y muchas pretemporadas con el primer equipo, entonces yo a Paola la conozco bastante y ha sido un buen ejemplo a seguir esos años y poder entrenar con ella a su lado. Ha sido una experiencia bastante bonita que ahora mirando atrás dices, wow. He estado con Paula Ulloa y con toda la plantilla de Madrid entrenando y en un partido. Joder, qué bonito, qué chulo. Qué chulo, Borja, Me la había verdad es quitado, que. me había quitado Gabriel la pregunta, porque eso te iba a decir, al final es un referente, ¿no? Sobre todo para las canteranas que estáis en ese momento en el Madrid Club de Fútbol Femenino, también las que están hoy en día por allí, más allá de que evidentemente pues, sea la hija del presidente de la entidad, pero es una portera que ya lleva demasiadas temporadas en la máxima categoría, defendiendo la portería del Madrid Club de Fútbol Femenino, que si no me equivoco, Gabriel, es un club que no ha sufrido casi ninguna temporada por mantener la categoría, No, sino no, todo de lo hecho contrario, este es un club. año lo ha conseguido, está quedan 3 jornadas y el año pasado estuvo a punto de pelear por meterse en Champions. O sea que yo Es un creo club que la solvente tónica del en Madrid ese Club de sentido. Fútbol es bastante buena, Borja. Y bueno, como portera, no sé si el espejo era Paola o mirabas otros espejos fuera de tu club en esa época.
Bueno, a ver, al fin y al cabo lo más cercano que tenía más personal era Paola, pero sí es verdad que yo me fijaba mucho en Sandra Paños, por ejemplo. Era obviamente en ese tiempo era la mejor portera que teníamos en España y siempre es un gran referente porque teníamos bastantes estilos muy similares de portera. Entonces, tener a alguien a quien poder fijarme y demás es increíble incluso para esa época. Qué guay. Yo te quiero preguntar que si no lo hemos comentado antes, Isabel, ¿cómo es que te da por ser portero? O sea, es que vamos a ver, en ese momento, porque al fin y al cabo, yo que he jugado de portero, lo hablaba ayer con Iván, es una posición que hay que tener una mentalidad diferente. Em, ¿Cómo llegas, tú, por ejemplo, llegas a primera división, que puedes debutar, incluso puedes llegar a debutar, esa mentalidad diferente de decir, wow, soy aquí portera y tengo que hacerlo mucho mejor que a veces el resto? No sé cómo llega esa mentalidad a ti, Isabel. Sí, o sea, a ver, yo me metí al final portera, pues muchas veces como pasa que no hay portera en tu equipo y vas rotando y al final me puse y me gustó y se me daba bastante bien, entonces decidí seguir, pero sí es verdad que cuando llegas a un nivel como es Primera División, pues te da mucho que pensar, porque al final ser portera es más que parar goles, es muy mental, o sea, es un rol muy mental, tener la cabeza fría los 90 minutos porque en cualquier momento se te puede complicar el partido por una jugada. Entonces es importante tener una mentalidad fuerte y poder cambiar el chip al momento. Si cometes un error, pues tienes que seguir y tienes que ser la voz de todo el equipo también. Oh, qué guay. Esa frase, la verdad es que la voz de todo el equipo, me ha gustado, Isabel, la verdad. Borja. A mí me gusta precisamente eso, cuando veo un portero o una portera dirigir desde atrás, ayudar a sus compañeros, pero sobre todo con mensajes positivos, porque es verdad que hay porteros que tú les ves desde fuera o porteras y echan cada bronca que dices, hombre, córtate un poco, ¿no? ¿Qué te está pasando con los compis? Pero igual cuando un portero tiene un error o ni siquiera un error o encaja un gol y ya está, también me gusta ver esa complicidad con compañeros y compañeras que van siempre a ese abrazo, a ese ánimo y a ese apoyo, porque al final es que la figura del portero es importantísima. Es verdad que decimos de los árbitros, decimos de los entrenadores, pero es que los porteros, si no hubiera un portero, el equipo daría igual que tuviera 10 jugadores de campo extraordinarios, que si el portero que está en la portería no es portero, el equipo lo nota. Entonces, pues es bueno darle siempre la importancia, sobre todo en el grupo, al portero o a la portera. No sé cómo lo ves, Isabel. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Además, yo soy una portera que todo el mundo que ha jugado conmigo lo sabe, que a mí me gusta mucho hablar en los partidos y dirigir al equipo, porque al final es algo que también ayuda a seguir estando metidos en el partido. ¿Sabes? Si de repente tienes a alguien que sabes que va a estar detrás de ti animándote todo el rato, pues al final eso te ayuda para seguir jugando y presionando y seguir luchando por una victoria. ¿Y tienes alma de entrenadora o todavía no? A mí me gustaría de entrenadora, de portera De campo. de un equipo en general, claro. Pero sí que es verdad que me gustaría que fuese un poquito más adelante. Claro, lógico. Pero bueno, ya sabes que aquí Pero adelante puedes venir aquí a Cotorruelo, ¿no, Borja? Puedes venir aquí a Cotorruelo y prepararse para ser entrenadora, ¿no? sí, sí, cuando esté por España, las puertas de Cotorrolo las tiene abiertas, pero yo creo que la idea de Isabel es mantenerse por allí, porque además creo que hoy tiene algo importante, ¿no? A nivel personal y a nivel de estudios. sí, yo ahora mismo estoy acabando mi máster y hoy tengo que presentar la defensa de la tesis en un par de horitas. Entonces estoy un poquillo entre esto y el otro, estoy... Pues Estás te lo como un agradecemos flan, ¿no? Ahora enormemente mismo porque... diciendo, madre mía, No, menos no, mal que bueno, tengo te lo esto para agradecemos matar el enormemente tiempo. porque, vamos, Menos mal que a mí me gusta hablar. estar atendiéndonos y grabando la entrevista, joder, pues es de un mérito enorme de agradecer y bueno, pues igual sirve un poquito, ¿no? También para rebajar esa tensión previa
a la defensa de tu tesis. Sí, no, sí, sí. Lo bueno es eso, a mí me gusta mucho la comunicación, entonces hablar en presentaciones tampoco me supone una ansiedad increíble, ¿no? Menos mal. Pero, pero sí, es algo bastante importante que marca el final de mi máster, entonces es importante. Ahora vamos a ir por ello porque nos lo has contado en la previa y es algo muy bonito lo que estás haciendo, Isabel. Ahora vamos con ello cuando estemos en la última parte de la entrevista porque no quiero dejar pasar el momento en el que, a ver, estáis post pandemia, por así decirlo, 2020-2021 y te marchas a Estados Unidos. ¿Por qué decides tomar ese camino? ¿Por qué decides marcharte allí? Pues la verdad es que sí que fue un poco un tiempo bastante delicado por la pandemia, pero es cuando acabé el instituto, el bachillerato aquí. Ujú. Y más que nada decidí irme para allá porque hay muchas oportunidades en Estados Unidos a deportistas y para sacarte una carrera y puedes la balanza entre lo académico y lo deportivo es bastante bueno aquí. Y yo siempre he estado en contacto con agencias que trabajan con Estados Unidos y las Ujú. oportunidades eran bastante buenas. Lo único sí que es verdad que era un poco en medio de la pandemia y un poco complicado, pero al final ha podido salir bien y aquí estoy en el 5.º año acabando el máster y con una carrera hecha, porque al final la carrera que yo quería hacer en España tampoco es tan... Yo quería investigar, entonces no es tan potente en España como es en Estados Unidos también. Isabel, para que no lo sepas, Borja hace bioquímica, ¿vale? O sea, facilita más o menos, ¿sabes? Nota de Sí, corte baja, tal, ¿sabes? Así sí, que... como el periodismo, más o menos. Sí. Sí. Borja, ¿qué más? Bueno, ¿cómo llevaste aquel cambio? Porque es verdad que, bueno, nos has contado tus inquietudes, nos has contado que era un poco difícil post pandemia, pero que, bueno, ya vas para el 5.º año. Pero, ¿cómo fue sobre todo ese primer año, esa distancia con la familia, el empezar a jugar al fútbol allí, el cambio del fútbol, digamos, español al soccer? ¿Cómo lo viviste, sobre todo, pues esa temporada 2020-2021? Pues bueno, fue un poco diferente porque aquí las temporadas no son todo el año, en realidad son un par de meses y soccer, en el fútbol de allí, es en el otoño, entonces es cuando la pandemia es cuando estaba más con todo este tema. Con más Y restricciones, ¿no? Sobre todo. sí, más restricciones, más habría que o sea, muchos test, nos tenían que hacer test prácticamente todas las semanas y no hubo una temporada como tal hasta la primavera, pero sí que es verdad que era muy complicado porque yo estaba en una residencia y cada vez que alguien daba positivo, pues nos tenían que encerrar a todas en otro edificio de la universidad por si acaso, por riesgo de contagio. Entonces, como es un equipo de bastante riesgo de contacto, pues estábamos casi todos los meses Mm. encerrados de cuarentena. La verdad es que tuvo que ser no muy sencillo, ¿verdad, Isabel? Porque nada más llegar y con estas restricciones, vaya tela, ¿no? Sí, era bastante difícil por eso. Primer año alejada de la familia, tan lejos, tanto tiempo. Y con todo esto, con muchas cuarentenas, muchos Ujú. tests y con el COVID, pues era un poco bastante complicado. Pero lo bueno es que siempre he tenido una familia que me ha apoyado mucho y siempre ha estado allí. Y he hecho muchos amigos allí y aquí de España que han estado conmigo siempre. Entonces, ese support system, que digo yo mucho en inglés, estaba ahí bastante bien. No te preocupes por lo que nos digas en inglés, porque hace poco hemos tenido a Cristian Couto, que estaba en Australia, y nos decía también cosas en inglés y en español, así que es Sí, un perfectamente Spanglish. entendible. ¿Verdad, Borja? Que no Sí, pasa sí, nada, ¿eh? Que no pasa nada, que al totalmente, fin ¿no? y al Además, cabo... el acento siempre se acaba terminando, no sé, como tienes ahí como acento cierto,
acento norteamericano, ¿no? De estar Claro, al fin y al hablando cabo, pensar en a inglés y en diario, luego castellano yo pasar creo que al fin y al cabo tambalea, ¿no, Isabel? a tu lengua madre. Sí, a veces sí. Cuando llevas 5 años, sí te acostumbras más a hablar en inglés todo el día, todos los días. Y hay veces que hablo con mis padres y digo alguna cosa pequeña en inglés o no me sale una palabra o algo así. No, te Y iba a se me decir queda como... que dentro de lo malo del primer año, entiendo que estar encerrada tanto tiempo te sirvió para sacar unas notazas, ¿no? Estudiar, Sí, estudiaste un poco, ¿no? sí, sí, daba bastante tiempo para estudiar, sí. Porque no había mucha más cosas que hacer, porque no podías salir de tu habitación solamente para ir al baño y no podías salir. Entonces lo que te tocaba era o hacer algo de ejercicio en la habitación o estudiar. Isabel, yo te quiero preguntar, es que estoy aquí viendo tu historial. Por cierto, yo quiero felicitar a los Leathernecks que hacen unas páginas chulísimas. La verdad es que me encanta cómo lo tienen montado en su web. Em, Participaste en Juegos Olímpicos Nacionales Marianistas en voleibol. Hiciste atletismo, hiciste relevos y salto de longitud. Competiste en cursos de matemáticas. ¿Por qué de repente decides voy a seguir con el fútbol aquí cuando tengo una universidad que me proporciona muchísimos deportes? Dijiste, a mí lo que me gusta es el fútbol. He hecho todo esto, pero a mí lo que me gusta es el fútbol. Sí, al final, bueno, todo eso que has mencionado lo hice yo allí en Madrid con mi cole, Sí, sí, al sí. final, en Santa Ana. Entonces, yo estaba haciendo fútbol y voleibol a la vez, y porque en voleibol teníamos un equipo bastante bueno y podíamos ir a campeonatos nacionales. Y en el fútbol sí que iba bastante bien. Estaba en la madrileña, estaba ganando ligas con mis equipos y jugando bastante bien y con muchas oportunidades. Al final, pues tienes que elegir un deporte en base a diferentes cosas y yo elegí en base a lo que me iba a dar más en el futuro, según yo pensaba, a la larga. Entonces yo pensaba que en el voleibol estaba el colegio, pero no tenía mucha idea de qué más en esos años. Y el fútbol sí que tenía más oportunidades de becas y estaba en un nivel más alto. Yo creo que has acertado de lleno. No sé si Borja piensa lo mismo que yo, porque Sí, viendo tu total. historial allí en tu universidad, la verdad es que te ha ido muy bien. Sí, no, Totalmente. sí, sí. Di- No, no, continúa, Borja. No, me decía, totalmente yo creo que acertaste siendo portera y más por los datos que me ha pasado Gabriel, lo que he podido ir bicheando y bueno, creo que allí están súper contentos contigo, con tus actuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo al final llegué a la uni y bueno, el primer año era un poco más de adaptación porque por el COVID tampoco se podía competir, pero después sí que empezamos ya con ligas y conferencias y yo estos años los he estado jugando, desde que el primer año que es complicado, en una División 1 empezar de titular. Sí, siempre han apostado por mí, siempre he estado jugando, entonces ha sido bastante positivo el poder compartir bastantes minutos y al final conseguir algunos premios individuales y colectivos también. Sí, es que estoy viendo, la verdad, tus porcentajes, casi siempre, por no decirlo siempre, de titular. Eh, Ha sido muy exitosa tu carrera allí en Estados Unidos, Isabel. Ojo, cuidado, porque aquí tuvimos, Borja, ¿te acuerdas? A Eva Alonso, también que le encantaban las matemáticas, y ahora es central en el Levante. O sea, Isabel, te estás labrando un buen futuro ahí, ¿eh? Sí, sí, ya aquí se ha acabado, entonces estoy viendo a ver cuál es mi próximo capítulo. Pero sí, yo recuerdo a Evita, yo he jugado con ella también. Y es increíble que ahora pueda estar en el Levante jugando, porque además es una jugadora bastante buena, siempre lo he dicho. Y, y sí, bueno, yo aquí ya tengo bastantes premios, ya se me han acabado los años de contrato, entonces estoy viendo a ver qué ocurre después.
porque ahora, hoy presentas ya esa tesis de tu máster, ahora tienes trabajo allí, ¿no? Aparte del fútbol, lo has compaginado con trabajo. Esta entrevista la estás grabando desde tu oficina, ¿no? Sí, yo, bueno, he estado haciendo investigación para la universidad por mi carrera y también en la universidad ofrecen bastantes trabajos, entonces he estado haciendo trabajos de tutorías, o sea, siendo tutora para atletas, siendo tutora para estudiantes, dando clases extra. Y este año, como soy un estudiante de máster, pues puedo dar clases como tal de laboratorio a los... um, ¿Se me sigue? Se me Sí, Sí, Isabel, sí, te está... te vemos, escuchamos. tranquila, te Vale, vemos. vale. Es que no sabía si eso estaba... Sí, sí, te vemos, te Y, vemos. y puedo dar clases de laboratorio en la universidad como un teacher assistant Ujú. y por eso tengo como una oficina dentro de también mi laboratorio de investigación, que es donde estoy ahora, estoy en el laboratorio. La verdad es que te está yendo muy bien, Isabel, por todo lo que nos cuentas. Yo te quiero preguntar por esos éxitos en el club. ¿Qué es lo que has conseguido en estos años? ¿Qué trofeos te has llevado? Pues estos años, la verdad, en los primeros años fueron un poco más de Ujú. adaptación, entonces no tuvimos tampoco mucho éxito, pero ya cuando llegué al tercer año, el tercer y cuarto año, ya empecé a ganar bastantes premios, reconocimiento de la liga, también nos cambiamos de liga, que eso ayudó bastante. Y conseguí portera de la semana 3 veces en un año en la liga, 2 veces seguidas, o sea, dos de esas 3 veces seguidas. También he sido la jugadora defensiva del año en mi equipo durante 2 años seguidos. Y en la universidad también he ganado un par de premios individuales, que son, acabo de ganar el Leatherneck of the Year y también gané el año pasado Female Scholar Athlete of the Year, que es al estudiante atleta del año femenino, Joder, la verdad es que mola entre mucho eso, otras. Borja, ¿eh? Enhorabuena, felicidades por ello, sí, sí, lo estábamos viendo. Y pues es un motivo de orgullo, ¿no? Tener a una madrileña jugando al fútbol, estudiando en Estados Unidos y que, bueno, que además lo está haciendo también en todos los sentidos. Así que, bueno, pues como siempre decimos, ¿no, Gabriel? Cada entrevista nos sorprende de Sí. una manera y en este caso, pues Isabel nos sorprende por esa brillantez, tanto deportiva como escolar, diría yo, ¿no? Escolar, no, universitaria, ¿sabes? A nivel de estudio, vaya. Ujú. Yo creo que Isabel Borja es el perfecto ejemplo de que se pueden compaginar estudios y deporte. Porque Isabel, nos gustaría que dijeras aquí, porque me parece muy bonito lo que estás haciendo tú allí en Estados Unidos, aparte del fútbol, ¿qué estás haciendo ahora mismo allí? ¿Qué estáis investigando? Pues bueno, primero aclarar eso, que siempre se puede compaginar las cosas si te organizas bien. En mi familia siempre hemos sido de los estudios van lo primero y si quieres jugar al fútbol, pues hay que compaginar los estudios. Y nada, aquí ahora llevo un par de años investigando cáncer. Estoy intentando ver nuevas formas de tratar cáncer de páncreas y cáncer de ovario. Mi tesis se centra en el cáncer de ovario porque he encontrado un par de compuestos que ayudan a matar el cáncer de ovario. Joder, la verdad, fantástico, tremendo. Isabel, de verdad, enhorabuena, Espectacular. de verdad, enhorabuena, chapó desde aquí de la Real Federación de Fútbol de Madrid, te lo damos, de verdad, Muchas gracias. No sé, ¿tú, No, tú qué piensas, Borja? no, me he quedado alucinado, me quedo sin palabras y vamos, mi felicitación, porque vamos, me parece algo espectacular. Al final nosotros evidentemente nos dedicamos a otro gremio, no al de la investigación, no al de la bioquímica, pero no debe ser fácil, porque hay mucha gente que se dedica a lo que se dedica Isabel y es posible que no haya conseguido ciertos avances o ciertas investigaciones que lleguen a tan buen puerto. Así que, bueno, pues al final esa tesis, bueno, va a tener matriculado honor, no me cabe duda. Gracias, muchas gracias. Sí, ha sido unos años bastante duros de trabajo, pero sí, estos compuestos que además vienen de Nigeria
nos lo patrocinaron un equipo de allí de Nigeria y los estamos analizando para ver qué propiedades tienen contra el cáncer de ovario y de páncreas. Así que por ahora va bastante bien. Isabel, yo te quiero preguntar, si quieres contestas, si no quieres no contestas, ¿a qué viene esta investigación? ¿Viene porque te quisiste centrar? ¿Quizás algún familiar? ¿Por qué te dedicaste a investigar la lucha contra el cáncer? Pues al fin y al cabo yo vine aquí como bioquímica, yo quería estudiar bioquímica, pero no sabía en qué área quería centrarme y hubo una clase que tomé aquí más avanzada que trataba de enfermedades humanas y en la sección y muchas me parecieron bastante importantes, pero cuando llegué a la parte del cáncer, a la sección de cáncer, me llamó muchísimo la atención y tuve la suerte que la profesora con la que estoy trabajando ahora se especializa en cáncer, en investigar cáncer. Entonces, era de los pocos proyectos que había para investigar y yo también quería hacer investigación. Y fue justo, se alinearon los astros y pude empezar a investigar el cáncer. Y siempre me ha apasionado estos últimos años aprender de ello y es sinceramente lo que me gustaría especializarme en un futuro. Jolín, pues mira, la verdad es que si perdemos a una gran futbolista como tú, Isabel, que tengamos a una gran bioquímica que está luchando contra el cáncer, Isabel, la verdad es que, o sea, una u otra cosa, la verdad es que lo vamos a agradecer, ¿eh? Muchas gracias. Borja. Bueno, ya hemos hablado un poco de sus estudios, de su profesión, de su formación. ¿Cómo es jugar allí en Estados Unidos, el soccer? Hablabas de esa primera temporada en la que no hubo tantos partidos, pero bueno, ¿cómo han sido las siguientes temporadas? Las aficiones, los viajes, los rivales. Cuéntanos un poco. Sí, al fin y al cabo, lo que más me sorprendió es que el nivel es completamente diferente, o sea, el estilo de juego es muy diferente. Yo, cuando estaba en España, a veces jugábamos contra equipos americanos y sí se notaba la diferencia, pero cuando llegué aquí, la diferencia era incluso más grande. Aquí el físico se valora muchísimo Ujú. y mientras que en España y más Europa es más técnico. Entonces al final yo tenía muy buen juego de pies, yo era bastante técnica y entonces era algo que no estaban acostumbrados a verlo en una portera. Al fin y al cabo ellos querían, en la portería era parar y poder distribuir el balón hasta la otra portería casi. Pero se quedaron bastante sorprendidos conmigo con lo bien que podía jugar con los pies y poder ayudar a sacar el balón de un lado para otro y poder moverlo así también. Vamos, Y sí, continúo. Sí, perdón. que el fútbol español engancha allí, supongo, ¿no? La manera de jugar. Sí, al final tenemos un par de internacionales en el equipo. Tenemos ahora una chica de Japón y tenemos un par de chicas canadienses, una de Suecia. Y se nota el nivel europeo. Teníamos a una jugadora que ahora mismo está jugando por el Newcastle, Amy Andrews, Ujú. y se nota un montón el cambio de fútbol europeo a fútbol americano. Pero sí que es verdad, cuando tienes una mezcla de los dos en el equipo, el nivel de juego se complementa bastante bien. Borja. Y bueno, ya comentado eso, tema viajes, cuéntanos un poco, que nos llama mucho la atención. Sí, los viajes son bastante largos. Cuando tenemos que viajar fuera, al final Estados Unidos es muy grande y las conferencias muchas veces son más por zonas, pero igualmente yo he tenido que ir desde aquí de Illinois a Denver, Colorado, que son bastantes horas, son como 10 horas por lo menos. Sí. Muchos viajes son 7 horas de ida, 7 horas de vuelta. Ujú. Entonces, al final, mientras tengas que hacer esos viajes y luego tener que jugar, pasarte casi toda la semana fuera de la universidad y tener que hacer también deberes y estudiar y demás, aprendes mucho a crear conexiones con el equipo y también a poder compaginar las cosas.
Pero sí, los viajes eran bastante cansados algunas veces. Me lo imagino, supongo. Y el tema de... Hemos tenido por aquí jugadoras que han pasado por madrileños por el fútbol como tú, de allí que también juegan en Estados Unidos. La afición, porque yo tengo entendido que en Estados Unidos la afición en la universidad es tremenda. Sí, el único problema es que mi universidad está en un equipo bastante pequeñito. Entonces, la universidad y la ciudad es bastante pequeñitas. Entonces, no hay tanta afición. Al final, mucha afición son o tus amigos o las familias. Pero sí que es verdad que hay bastante afición igualmente. Mucha gente de la universidad va a ver los partidos, estudiantes y obviamente tus amigos y la familia. Bueno, bueno, pero por lo menos la experiencia la tienes. Claro, supongo que cuando juegues fuera de casa, a lo mejor eso sí que se nota, ¿no? A ese nivel. Sí, hay algunas veces que eh, no había mucha gente cuando jugábamos fuera porque a lo mejor esa universidad, el equipo de fútbol no era muy grande y nuestras familias no podían llegar hasta allí porque era bastante lejos. Entonces era un poco un partido más vacío, pero hay algunas universidades que hemos jugado que había 700 personas por lo menos No está mal. viendo. No está nada mal. Para un partido de universidad no está nada mal. Borja. Estaba mirando el mapa de Estados Unidos y me había sorprendido bueno, que hasta Denver, Colorado tuviera unas 10 horas y hasta Los Ángeles, California, ¿cuánto habría? Mucho más, claro, porque está. Digamos que Denver estaría como casi a medio camino, ¿no? Sí, sí, está a medio camino. Lo bueno es que no me ha tocado ir hasta tan lejos, pero sí, los viajes son bastante largos, muchas Claro, veces 7 supongo horas. que vosotras jugáis en lo que llaman el cinturón de hierro, ¿no? Algo así allí en Estados Unidos, que es la zona de Cleveland, Indiana, toda esa zona, ¿no? ¿Puede ser? Sí, eso es un poco más la zona este, como mi parte es más la zona oeste, pues estoy más en Iowa, Ajá. Minnesota, Wisconsin, Vamos, también donde el frío, ¿no? Colorado, Donde el frío, donde hace siempre frío, ¿no? en Dakota del Sur, del Sí. norte, pero también me ha tocado partidos en Arkansas, Ujú. en Kentucky, más al sur, Ajá, ajá. pero sí, por esa zona más o menos. Vale, vale, vale. Que también Em, es un viajecito, ¿eh? sí, yo me lo imagino, que los estados son tan grandes. Yo sé que en esa zona donde vas, Isabel, hace muchísimo frío, por lo que tengo entendido. En esas zonas de Minnesota, es el norte de Estados Unidos, hace mucho frío cuando jugáis, supongo. Sí, lo bueno es eso, que nuestras temporadas es de agosto a Ujú. octubre, noviembre, que es cuando todavía hace calor y no hace tanto frío, pero sí en invierno, enero, febrero, hay veces que aquí llegamos a los menos 22 Ostras. grados. Uf. Entonces hace bastante frío a veces. Ostras. Supongo, Eh, Borja, que dirá, con lo bien que se está en Rivas, ¿qué hago yo aquí? A menos 22 grados, ¿verdad, Borja? Totalmente. Claro, otra cosa que te quería preguntar, Isabel, al final las temporadas son de agosto a octubre, entiendo que en verano pues no has podido casi venir a España en estos últimos 5 años y luego supongo que a partir de octubre es cuando ya empieza el curso escolar, ¿no? O el curso universitario en tu caso. Claro, nosotras para la pretemporada tenemos que ir antes. Normalmente los estudiantes llegan a mediados de agosto, pero nosotras llegamos a finales de julio porque necesitamos como un mes de pretemporada y, y estamos un mes de pretemporada que es solo fútbol todo el día, todos los días y, lo diferente es que en vez de jugar un partido a la semana, jugamos al menos dos. Entonces Ujú. jugamos pues o jueves, domingo o viernes, domingo. Entonces al final es el doble de partidos, entonces es más intenso. Ujú. Pero sí, los veranos son bastante cortitos en casa, especialmente porque mi cumple es en agosto y no puedo pasarlo en casa, siempre lo paso aquí, pero, pero sí, sí, es una experiencia muy intensa, pero al final merece la pena. Borja, no sé si te quieres decir alguna cosa más sobre Bueno, su también etapa me futbolística. llama la atención o me pica la curiosidad, ¿no? De si además de fútbol, pues sigues otros deportes, porque bueno, Chicago no te pilla relativamente lejos, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de vivir, pues no sé si NFL
o la NBA o incluso no sé, algún máster de tenis, algún otro deporte o bueno, Bueno, al allí, final. allí Borja tiene los Chicago Fire de la MLS también. No sé si habrá ido a ver la MLS. Sí, he ido a un partido de la NBA, pero no de los Chicago Bulls, fue a Wisconsin, a los Bucks. A ver a los Bucks. A ver Antetokounmpo, ¿no? Sí. ¿Impresiona Sí, de cerca o qué? Antetokounmpo, muy grande. sí. No, el estadio es una locura, muchísima gente y el ambiente increíble. Sí que es verdad que en Estados Unidos, en las mismas universidades, hay muchos deportes. Entonces, Ujú, yo voy a ver muchos partidos de baloncesto, algunos de fútbol americano, ujú, tenis, béisbol, un poco de ujú. todo. Por cierto, para el que no lo sepa, Borja, no sé si tú lo sabías, es que ya que estamos hablando de Illinois y que en Illinois está Chicago, en los Chicago Fire jugó un tal Christoph Stoikov. Así que paso futbolístico ha habido por allí. O sea que, Sí, sí. que cuidado, sí que han reconocido ese Chicago Fire. Y no sé si Borja le quieres preguntar algo más sobre tema fútbol. Aquí a Isabel. Podríamos empezar ya con su etapa más personal, sí que nos ha contado No, cosas si sobre lo que está pasamos haciendo. si quieres ya al plano más personal y al final de la entrevista, como solemos hacer siempre, ¿no? Vale, pues adelante, Borja, todo tuyo. Bueno, también te preguntamos, Gabriel y yo, generalmente a todos los protagonistas que pasan por Madrileños por el fútbol, ¿cómo empleáis vuestro tiempo de ocio? Bueno, primero, ¿cómo es un día a día en la vida de Isabel? Y luego, en segundo lugar, ¿en qué empleas tu tiempo de ocio? Sí, pues un día a día, ahora como un estudiante de máster es muy distinto a como es en un estudiante de carrera, porque al final yo tengo trabajo, entonces pues yo por la mañana los lunes, miércoles y viernes tengo clase, un par de horitas de 9 a 11 y luego a las 11 me voy a trabajar un par de horitas en la biblioteca como tutora Ujú, y luego después de comer, estoy unas horitas haciendo investigación aquí en el laboratorio y luego me voy a entrenar, porque nosotros normalmente entrenamos sobre las 3 de 3 a 5. ujú. Y luego a las 5 dependiendo si tengo que preparar algún laboratorio para el día siguiente o si tengo que seguir investigando, vuelvo al laboratorio o me voy a la biblioteca a estudiar y luego me voy a casa y me ducho y me relajo un poco y a la cama. Y luego los martes y jueves es cuando son los días de laboratorio, Ujú, que es cuando hay veces me toca enseñar el laboratorio. ujú. Y estoy allí como unas 3 horitas y luego tengo que limpiar y preparar el siguiente laboratorio. Yo te quiero preguntar porque me pica la curiosidad, Isabel. Yo, claro, en mi esquema mental que tenemos siempre de laboratorio, que si cubetas, que si tal, el típico laboratorio que vemos en la tele, no sé si es así o qué tenéis ahí, qué manejáis. Sí, es bastante similar a lo que se ve en muchos sitios. No es todo blanco y limpio, es más de la vieja escuela, pero sí están los tubos de ensayo, los reactivos y todo eso sí están ahí. Y nosotros tenemos, como trabajamos con células, Ujú. tenemos también una incubadora y tenemos eh, como un sitio para guardar las células, bastantes refrigeradores y congeladores. Jo, qué chulo. Borja. Bueno, pasado el día a día, es verdad que ahora pues, tenemos un poco ausencia de entrenamientos, ¿no? O de partidos de competición. No sé si lo estás echando de menos. Sí, en primavera no hay muchos partidos, tenemos un par de partidos amistosos, pero Ujú. no no es como en el otoño, que es partido, partido, partido. Entonces tengo más tiempo para hacer mis cosas, para escribir mi tesis, he tenido más tiempo para centrarme también en lo académico un poco. Yo te quiero preguntar, centrándonos ya en dónde estás tú ahora mismo,
la zona donde estás ahora mismo de Illinois, cómo es la gente allí, qué tal es la gente contigo. Y una cosa que nos encanta preguntar a Borja y a mí, el tema gastronómico, la comida. ¿Qué tal es allí? Pues la cosa es, yo estoy a unas 3 horas de Chicago más o menos. O Ujú. sea, no estoy en Chicago, estoy un poco más en un pueblecillo más pequeño, en una ciudad más pequeña. Pero es verdad que eso tiene sus cosas buenas porque al final la comunidad es bastante cercana. Tú conoces a gente tanto de la universidad como de la ciudad y son bastante encantadores porque son muchas familias, muchas personas mayores que tienen mucha experiencia y te cuentan muchísimas historias y es bastante importante y bonito. La comida, no, claro, viniendo de España, pues es un cambio, porque allí en España pues es mucho producto, mucha calidad de producto y aquí pues solo tenemos un par de supermercados en la ciudad, entonces tenemos recursos bastante limitados. Pero lo bueno es que yo vivo ya en una casa y puedo cocinar lo que quiera, me hago mis tortillas a veces y me hago mis platos que he aprendido a cocinar de España. Y además yo creo que una bioquímica como tú sabe qué lleva cada alimento o dices, "Uy, por este mejor o este peor o no sé". Sí, con los antioxidantes sobre todo, pero Borja, sí es bastante diferente. Bueno, creo que ya nos ha contado bastantes cosas. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Lo que sí me sorprende, bueno, pues que la comunidad allí, pues que sea muy cercana, muy familiar, porque bueno, tenemos esa imagen, ¿no? De que el norteamericano muy serio, muy a su aire, muy reservado. Y bueno, en tu caso, pues veo que estás teniendo suerte o fortuna de encontrarte con buenas personas, ¿no? Que al final, cuando uno está tan lejos de casa y de su familia, de sus amigos, pues es importante, ¿no? Estar cómodo donde se está. Sí, no, sí, sí, ayuda bastante. Al principio sí son más reservados, pero una vez ya empiezas a hablar con ellos y empiezas como una conexión, ya son bastante amigables y bastante majos. Y en yo la última esa que te... experiencia personal, ¿qué consejo le darías a alguien que tenga esa reticencia, ¿no? A salir de su zona de confort, a salir de España, a salir de su equipo? No sé, como con esa experiencia ya que te avala de 5 años en Estados Mm. Unidos, ¿qué consejo darías a una chica como Isabel hace 5 o 6 años que tenga las opciones de jugar en primera división en España o de estudiar en Estados Unidos? Sí, a ver, al final cada vida es suya, entonces cada persona tiene su propio caso, pero sí, yo siempre digo que la decisión de venir a Estados Unidos a estudiar y a jugar al fútbol es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque aunque yo estuviese en buen nivel en España del fútbol, sí que también quería también potenciar lo académico. Aquí en Estados Unidos dan muchísimas oportunidades a deportistas, a estudiantes, no hace falta que hagas deporte tampoco, pero sí que ofrecen muchas oportunidades de investigación y yo siempre digo que si no lo intentas no vas a saber cómo es la experiencia. Entonces, si es algo que te llama la atención y quieres hacerlo, yo siempre digo que vayan a por ello, que lo intenten, porque al final España siempre va a ser tu casa y siempre vas a poder volver. Pero si sale bien, te puedes quedar 4 o 5 años. Yo llevo ya 4 o 5 años y vuelvo a España bastantes veces y puedes seguir teniendo un contacto con tu tierra, que al final es lo que tengo yo. Al menos hay que intentarlo, como tú lo has dicho, Isabel. Y yo ya sí que te hago la ultimísima, porque al fin y al cabo tenemos aquí abajo, ahí abajo el nombre de tu club, que yo te quiero preguntar esta última. Los Fighting Leathernecks, ¿qué son? Porque veo un boxer de escudo con un collar. Tradúcenos un poco. Pues bueno, la mascota es el bulldog, Es un pero bulldog. pero no tiene nada que ver con los Fighting Leathernecks. El Leathernecks es, bueno, es
somos la única universidad que tiene este como nombre, porque es un término de la Marina. Porque aquí en Estados Unidos, como son mucho también con el ejército, la Marina, las fuerzas aéreas, es un término que se daba a los marines de esta zona y demás. Entonces lo apropiaron y en la universidad pues, se llaman los Fighting Leathernecks por los Leathernecks de los marines. Vamos, que serán, si no me equivoco, como los Blue Jackets de Columbus, que se refiere también a la ropa y todo eso, sí, será del estilo, Sí. claro. Borja Casado, no sé si nos dejamos algo más en el tintero. Que Pues tiene que hacer la tesis y la tenemos nada aquí. más, nada. Le diría que mucha suerte, pero es que lo tiene preparadísimo y seguro que va a sacar la mejor de las notas posibles. Así que la suerte para el que la necesite, ¿no? Porque al final, cuando alguien trabaja y lo hace de la manera tan concienzuda que lo ha venido haciendo estos años, pues seguro que va a salir todo a las mil maravillas. Sí, seguro que sí. Y además una cosa, Borja, que el que pasa por este plató, aunque El sea aula. VIP, ya sabes que eso es santuario, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por aquí ha pasado mucha gente, Isabel, y le ha ido bien, al menos en términos futbolístos. Has hecho bien en Mira. pasar un rato antes de la tesis, ¿eh? Así que cuidado, cuidado, Sí. sí. Así que yo Y creo que te bueno, va a ir muy bien. a mí ya se me acaba el contrato aquí, entonces ya tengo que buscar cosas después, o sea que... Espero que vean esta entrevista y digan, oye, aquí hay una Pero, jugadora muy ¿tu buena. idea sí que es seguir allí jugando al fútbol o incluso, bueno, No, jugar al fútbol aquí va a ser bastante complicado porque el draft es para jugadoras de las conferencias bastante buenas, como la que estaba Eva Alonso, por ejemplo, Ujú. pero mi universidad no es de las mejores conferencias, entonces tampoco buscan en los equipos de aquí, entonces hay que irse fuera, como volver a España o a Europa. Dejarnos una ventana a jugar en España, ¿no? Dejas una ventana abierta. Sí. Sí. Bueno, pues aquí te esperamos, con los brazos abiertos, Isabel Navas. La verdad, te lo digo que ha sido un placer contarnos tu historia, la labor que estás haciendo, que es encomiable en esa investigación en la lucha contra el cáncer. Y nada más, Borja Casado, no sé si nos dejamos alguna cosa más. nada más? Encantadísimo una semana más, este programa número 64 y bueno, nos quedan unos cuantos hasta final de temporada. Claro que sí. Isabel Navas, jugadora del Western Illinois Fighting Leathernecks, ha sido un placer estar contigo y te deseamos mucha suerte en la tesis y que esta es tu casa, la Real Federación de Fútbol de Madrid. Muchísimas gracias por tenerme hoy. Borja Gracias Casado, por una todo. semana más, muchas gracias, ¿eh? A ti un abrazo. Bueno, pues esta ha sido Isabel Navas, que ha estado con nosotros aquí en RFM Play, en Madrileños por el Fútbol. La próxima semana más, como siempre, aquí en RFM Play. Así que un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.